Estamos aquí. A ver, ¿qué pasó ahí? Ya, iniciamos grabación, ¿ah? Bien, el día de hoy tenemos este tema de la rentabilidad, ¿no? Decisiones de rentabilidad. ¿Qué pasó acá? No abrí mi archivo, no puede ser. Un ratito, estamos abriendo ahí el archivo. Un tema como el de la rentabilidad siempre es un tema del pasado, del presente y del futuro. Es un tema, digamos, que nos lleva a los tres tiempos, ¿no? Siempre uno quiere saber cómo le fue en el pasado, en cualquier negocio, en cualquier actividad, ¿no? Quiere saber eso, ¿no? Pero también quiere saber cómo le está yendo actualmente. E incluso Profesor, quiere una saber, consulta. digamos, ¿No está cómo le... compartiendo? Sí, sí, todavía. Eh, e incluso, e incluso uno quiere saber, digamos, cómo le irá en el futuro, ¿no? E incluso cuando hablamos del futuro, por ejemplo, se habla de la rentabilidad esperada y de la rentabilidad incierta. Fíjense, ¿eh? Rentabilidad esperada y rentabilidad incierta, que son dos formas de obtener la rentabilidad muy especiales que se determina con un modelo que lo vamos a ver más adelante, eso, pero ya lo mencionamos así. Por ahora no vamos a ver lo que es más común ver la rentabilidad de tipo histórica. ¿Qué cosa es la rentabilidad histórica? Es la rentabilidad sobre hechos que ya han pasado, pues, por decir, ahorita ya estamos en el 2021 y ya muchas empresas ya tendrán, no todas, por cierto, pero algunas ya tendrán sus estados financieros del 2020, ¿no? Por lo tanto, ya saben la rentabilidad que han obtenido en el 2020 y saben la rentabilidad que han obtenido, la rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad sobre activos, la rentabilidad sobre patrimonio. También pueden saber la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la rentabilidad social, ¿no? Miren, hay varios tópicos ahí sobre esto de la rentabilidad, ¿no? Siendo así, pues entonces se presenta muy frondoso, ¿no? Muy frondoso este tema de la rentabilidad. Y nosotros lo estamos comenzando así, de esta manera, ¿no? Entonces tenemos ahí tres escenarios para ver la rentabilidad: el pasado, el presente y el futuro. Por ahora vamos a ver la rentabilidad del pasado y por ende también del presente, ¿no? A partir de la otra semana, eh, entramos no, de la siguiente semana, todavía, de la siguiente semana entramos a tratar el tema de la rentabilidad futura, ¿no? Y todos los riesgos futuros que se pueden dar, ¿no? Por ahora aparece, digamos, en el temario estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad empresarial? Y ojo, ahí no solamente es un concepto así por así, ¿no? Porque recuerden que en las empresas también tenemos, por ejemplo, liquidez y también hay solvencia. Y hay algunos, no solamente estudiantes, sino incluso empresarios, que confunden rentabilidad con liquidez y otro confunde rentabilidad con solidez.
y otros confunden rentabilidad con gestión y al final no saben si están bien en uno u otro, ¿no? Por lo tanto, es un tema recurrente, digamos, entrar a este tratado de la rentabilidad, ¿no? Cuando hablamos de la rentabilidad, utilizando la información de los estados financieros, encontramos que estamos frente a la rentabilidad financiera, ¿no? Y desde ya esa rentabilidad financiera lo debemos relacionar pues con el estado de situación financiera, obviamente, ¿no? Como su nombre indica, ¿no? O sea, no es necesario aquí tanto misterio. Hay que ir relacionándolo así de esa manera, ¿no? E incluso, como en el estado de situación financiera tenemos inversiones por un lado y en el otro lado tenemos deudas, ¿cierto? Podemos hablar de una rentabilidad sobre inversiones y también podemos hablar de una rentabilidad sobre deudas e incluso en forma particular sobre el patrimonio, muy, muy conocido por las siglas ROE. Y los empresarios dicen, ¿cómo está tu ROE? Si está adecuadamente tu ROE, entonces yo te compro las acciones y, y me vuelvo accionista de tu empresa, ¿no? Y comenzamos a hacer negocios juntos, ¿no? Otro le dice, eh, ¿y cómo está tu ROI o tu ROA? Y cuando habla de ROI, está hablando de la rentabilidad sobre inversiones. Y cuando habla de rentabilidad sobre activos, está hablando del ROA, que en buena cuenta ROA y ROI son lo mismo, porque activos son igual a inversiones, ¿no? O sea, no hay tanto misterio en esto, ¿no? Ya hemos dicho esos términos, ¿no? Y ustedes deben relacionarlo así. Los activos son sinónimo de inversiones. Y entonces, si hablamos de la rentabilidad del activo, estamos hablando de la rentabilidad de las inversiones, ¿cierto? Así de claro, ¿no? Bien, pero últimamente ha aparecido también casi en todas las empresas este término de rentabilidad social. Desde mucho antes este término ha sido bien tratado en el Estado especialmente y en las entidades de interés social, ¿no? Porque dado que una entidad de interés social no busca pues rentabilidad financiera ni económica, sino busca rentabilidad social, busca, digamos, que la gente se vea beneficiada con algo, ¿no? Y el Estado siempre lo ha hecho así, ¿no? Al Estado, el Estado hace un camino, por ejemplo, y quiere saber cuál es la rentabilidad social de ese camino. Hace un puente y también quiere saber cuál es la rentabilidad de ese puente, ¿no? Hace una carretera, un puerto, un aeropuerto, una universidad, un hospital, como ahora necesitamos tantos hospitales y ojalá que se vayan creando y especialmente esos hospitales que tengan pues las camas UCI necesarias para tanta gente que está enfermando, ¿no? Entonces, eh, el Estado no espera, digamos, una rentabilidad de tipo financiera y económica, aun cuando también lo hace, ¿no? Pero más que eso, le interesa la rentabilidad social, ¿no? Es decir, el beneficio, el beneficio que reciba el ciudadano con puente, como dije, un camino, una carretera, un hospital, una cama, un balón de oxígeno o cualquier, digamos, servicio social que preste el Estado. Pero hoy también las empresas, ustedes saben, las empresas están haciendo responsabilidad social corporativa, ¿no? Y en ese sentido buscan, digamos, determinar también actualmente la rentabilidad social, ¿no? Aparte de la financiera y económica, que también obviamente les interesa a cualquier entidad privada, ¿no?
hoy también apuestan por la rentabilidad social. Quieren saber, digamos, si la empresa está llegando, si está llegando a la sociedad, al pueblo, ¿no? Si en alguna medida, aunque la gente no sea tu cliente, si está beneficiándose con algo, con alguna labor social que está haciendo tu empresa, ¿no? Y eh, ayer, por ejemplo, en la mañana escuchábamos cómo hay un entorno empresarial ahí de la Sociedad Nacional de Industrias que ha regalado, digamos, plantas de oxígeno al Estado, ¿no? Para que el Estado lo administre, lo explote de la mejor manera, ¿no? Totalmente implementadas con 100% de equipamiento y funcionando de la mejor manera, ¿no? De esa forma, digamos, la empresa privada, en este caso la Sociedad Nacional de Industrias, está haciendo responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, ¿no? Y por tanto, mm, cada ciudadano ya nos enteraremos qué, qué empresas están colaborando ahí. ¿Para qué? Para de alguna manera beneficiarlos yéndonos a comprar pues a estas empresas, ¿no? Porque seguramente si son industrias, fabrican algún producto, prestan algún servicio y por lo tanto, qué mejor premio, digamos, a comprar, ¿no? Antes de comprarle a tantos chilenos que a veces no dan absolutamente nada por los peruanos, ¿no? Bien, bien. Entonces aparece también otra pregunta como esta que dice, ¿qué decisiones deberán tomar cuando la rentabilidad es deficiente, ¿no? Ujú. Este es todo un tema. Un gerente, si ustedes llegan, y espero que sean gerentes ustedes más temprano que tarde, ¿no? Si es que algunos, si es que algunos ya, ya lo son en buena hora, ¿no? Pero aquellos que no lo son todavía, que lo sean pronto, en el sentido, digamos, para que aprenda, digamos, a saber ganar la rentabilidad financiera, económica y social de la que estamos hablando. Y especialmente para que sepa qué hacer cuando esta rentabilidad es deficiente y poder revertir esa situación, ¿no? Nosotros de alguna manera le vamos a decir cuáles son las recetas para revertir esta situación. Y esas recetas no es un misterio, y incluso ya podemos adelantarlo, ¿no? Y gran parte está pues en aumentar los ingresos, ¿no? Por un lado, y la otra parte, la contraparte, está en disminuir los costos y los gastos. Esa es la receta, ¿no? Y, y esa es la receta que lo sabemos y que es de siempre, ¿no? Y también otra receta está es sacar el máximo usufructo o aprovechamiento, rentabilidad a las inversiones, ¿no? De nada vale que haya una empresa, digamos, que tenga muchas inversiones y que sean nuevas, modernas y que funcione de la mejor manera y que sean de tecnología de punta, si estas no son adecuadamente aprovechadas. Entonces, en la medida, digamos, que una empresa aproveche muy bien esas inversiones y le saque la mayor rentabilidad posible frente al otro lado que están las deudas, siempre la rentabilidad debe ser mayor que el costo de las deudas. Eso es obvio, ¿no? Es lo natural, ¿no? Y un buen gerente tiene que abocarse a eso, ¿no? Y más bien cuando el costo de la deuda son mayores que la rentabilidad que obtiene, estamos hablando de una rentabilidad eficiente. Y es el momento ahí cuando debe trabajar el gerente, ¿no? Ahí donde se va a ver la muñeca del gerente, ¿no? Muchas veces, muchas veces gerenciar una empresa que anda bien, que una empresa que es rentable, eh,
y todo eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Como en un momento creo dijimos comparativamente con un equipo, ¿no? Con un equipo de fútbol que está lleno de estrellas, ¿no? Y todos son buenos en sus puestos, en la defensa, el mediocampo, en la delantera, por decir, ¿no? Si todos son buenos, obviamente vas a obtener buenos resultados, ¿no? Pero el asunto es más bien tener un peor equipo, un equipo de maletas, de malos, y volverlo, digamos, competitivo, ganadores, digamos. Ese es esa es la labor del buen entrenador, ¿no? Lo mismo sucedería aquí en una empresa, ¿no? Tener una empresa que está al borde de la quiebra, que está, digamos, a punto de salir del mercado, ¿no? Y entra un gerente y revierte esa situación y lo hace rentable. Ahí es donde vamos a ver, pues, el trabajo del gerente, ¿no? ¿Qué pasará si pese a las decisiones tomadas no se mejora la rentabilidad? Bueno, eso es indudable que el gerente se va a quedar sin chamba, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho, el gerente comienza a pagar los platos rotos, ¿no? O a veces o el gerente comienza, digamos, a reducir costos y generalmente comienza chocando con el personal contable, ¿no? Porque toman como alternativa, por ejemplo, si hubiere un departamento contable de 4 o 5 personas, lo reduce a uno o dos y el resto a la calle. Y, y, y posiblemente sea una forma de solucionar, ¿no? Pero no necesariamente puede ser la única, ¿no? En todo caso, se van a dar situaciones donde uno tiene que demostrar que el qué hacer, ¿no? El qué hacer para, para mejorar justamente la rentabilidad. Una empresa, para mantenerse en el mercado, tiene que ser rentable. Si no es rentable, no tiene sentido, ¿no? ¿Existe relación entre rentabilidad y liquidez? Bueno, de existir, existe, ¿no? Más bien podemos decir que no son similares, ¿no? Porque una empresa puede ser rentable y no tener liquidez, o al contrario, tener liquidez y no ser rentable. Y lo bueno es que sea rentable y que tenga liquidez, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Y en ese sentido vamos a tocar estos temarios, pues aquí rentabilidad empresarial, rentabilidad financiera, rentabilidad económica, rentabilidad social, ¿no? ¿Qué decisiones tomar para mejorar la rentabilidad eficiente, ¿no? ¿Qué consecuencias se pueden tener si no se mejora la rentabilidad? Por ahí adelantamos algunas, ¿no? La relación entre la rentabilidad y liquidez, que es obvia, ¿no? Cualquier término empresarial se relaciona con todo, ¿no? Así como la rentabilidad se relaciona con la liquidez, la rentabilidad se relaciona con la gestión, se relaciona con la solidez, se relaciona con la calidad y se relaciona con todo, ¿no? Aquí está la competencia que ustedes van a lograr, ¿no? Y que siempre la consideramos ahí y esperemos pues que se estén dando, ¿no? Se estén dando, porque ese es el punto central. Bien, ¿qué es la rentabilidad? Aun cuando puede haber una infinidad de conceptos, ¿no? Y depende de qué se trate también. Acá dice, la rentabilidad se refiere al potencial de una empresa, ¿no? En todo caso, potencial de generar beneficios, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El potencial de generar beneficio, superávit, ventajas de hacer bien la cosa, ¿no? Esto se puede, dice, evaluar antes de iniciar un negocio, como ya mencionaba antes, porque decía que la rentabilidad se puede determinar del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Hoy por hoy mucho se habla, incluso le mencioné de la rentabilidad esperada y la rentabilidad incierta incluso. Y justamente se hace eso al comienzo de un negocio, ¿no?
y un gerente tiene que analizar eso. Si espera alguna rentabilidad en el corto y mediano plazo, ¿no? Porque el gerente, no hay otra forma como se manifieste si no es mostrando rentabilidad a los accionistas de la empresa, ¿no? No tiene sentido la permanencia de un gerente en una empresa si es que no genera rentabilidad, ¿no? Incluso hay gerentes que manipulan la información, ¿no? Y eso también es bueno decirles que existe eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos gerentes que no consideran muchos gastos deducibles para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que no consideran depreciaciones, no consideran amortizaciones, o sea, no deprecian a los activos fijos, no amortizan a los intangibles, no realizan provisión de cuentas de cobranza dudosa y con eso no tienen gastos y por lo tanto, claro, va a aumentar la rentabilidad, ¿no? A veces eso que le digo va a resultar necesario hacerlo, pero otras veces no, porque el no hacerlo hace que la empresa termine pagando más impuesto a la renta, lógicamente, ¿no? Y claro, a veces la SUNAT, si una empresa pudiendo, digamos, reducir, digamos, su renta mediante la depreciación de los activos fijos o mediante la amortización de los intangibles o mediante la cobranza dudosa, la provisión de cobranza dudosa, y una empresa no lo hace, la SUNAT se hace de la vista gorda y no te reclama, ¿no? Porque le conviene que pagues más renta, pues obviamente, ¿no? Hay escenarios donde no solamente al gerente le conviene eso, sino a los directivos en general, ¿no? Porque su permanencia del gerente como de los directivos depende de, del resultado azul, como tradicionalmente se ha dicho, ¿no? Un resultado rojo, que obviamente no es renta, sino es pérdida, se trae abajo, ¿no? Se trae abajo al gerente y se trae abajo a los directivos, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. A veces resulta, digamos, necesario hacer eso, otras veces no necesita. Hay que saber, digamos, hacerlo, ¿no? Cuando la empresa, digamos, está en buenas condiciones, hasta podría ser factible hacer eso que menciono, ¿no? Y la administración tributaria no te va a observar eso, no te va a reparar, ¿no? Porque le conviene, digamos, cobrar más impuestos, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué más tenemos acá? A ver un ratito. Se plantó todo esto. Bien, ya, se animó entonces. Ahora tenemos otra forma de ver el significado de la rentabilidad, ¿no? Y como buenos contadores, no debemos solamente fijarnos en un concepto de rentabilidad, ¿no? Pero hoy por hoy el contador debe ser un contador holístico, ver, no ver, digamos, el árbol, sino ver el bosque, como se dice, ¿no? Ver el todo, ¿no? Entonces, por ahí, en cada concepto debemos ver más allá de lo que directamente nos interesa, ¿no? Por ejemplo, acá se dice, la rentabilidad es la capacidad que tiene algo, o sea, una actividad, un negocio, para generar suficiente utilidad o ganancia. Algo. ¿Qué cosa es ese algo, no? Ese algo puede ser una empresa,
Y como empresa puede ser una micro, una pequeña, una mediana, una gran empresa. O simplemente puede ser una inversión que se ha hecho. Por ejemplo, a través de una cuenta de ahorros, una cuenta a plazos, de un fondo mutuo, un fondo de inversión, ¿no? O de repente al comprar un bono, al comprar una acción, ¿no? Hay muchas formas de generar, digamos, rentabilidad, ¿no? Los negocios son una forma, ¿no? Pero hay muchas otras formas, ¿no? Luego, pero una definición, dice, más precisa de la rentabilidad es la de un índice, es decir, un ratio, un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. Indirectamente estamos hablando aquí con este segundo concepto de la rentabilidad sobre la inversión. Estamos hablando ahí de la rentabilidad sobre la inversión, aquí, en este concepto. Aquí estamos hablando del ROI, el famoso ROI. O también algunos le llaman también el famoso ROA, porque se refiere a la rentabilidad sobre los activos, ¿no? ROI o ROA son sinónimos, ¿no? Entonces, cuando uno invierte, quiere la rentabilidad de esa inversión realizada. Y esa inversión en una empresa son los activos que ha comprado. Y esos activos están en capital de trabajo, como activo corriente, o están como bienes de capital a través de activos no corrientes. Y entonces uno quiere saber cuál es el índice o ese índice o ese porcentaje. ¿Es 5, es 6, es 7, es 10, es 20? ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es lo que nos está dando la inversión que hemos hecho? Repito que este concepto más está orientado a ese tipo de rentabilidad. Rentabilidad sobre la inversión o rentabilidad sobre los activos de una empresa, ¿no? Más que la rentabilidad sobre unos bonos o una acción en particular. A continuación, tenemos otro concepto, dice, para hallar esta rentabilidad debemos dividir, ¿no? Obviamente está hablando ahí cómo se establece el ratio, ¿no? Debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida entre la inversión, ¿no? Entre la inversión. Y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos porcentuales, ¿no? Y está hablando pues de esto, ¿no? Que, que ya lo vemos ahí en la parte inferior, ¿no? Lo vemos ahí, utilidad o ganancia. Ujú, aquí está, utilidad o ganancia entre, ahí está, entre la inversión. Y la inversión puede ser todos los activos o parte de los activos, ¿no? Porque podemos obtener la rentabilidad sobre el total de la inversión o podemos obtener la rentabilidad sobre el activo corriente o sobre el capital de trabajo bruto. O también podemos obtener la rentabilidad sobre solamente los bienes de capital o sobre la inversión en su totalidad o sobre el activo total y luego multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentaje. Pero miren, eh, algo más que nos indica acá. La rentabilidad mide la eficiencia, es importante, ¿eh? La eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros. Y cuando hablamos de recursos financieros, hablamos de esto que ya hemos venido hablando, el activo corriente y el activo no corriente, ¿no?
Esos son los recursos financieros, ¿no? Y entonces, en la medida, digamos, que tengamos un mayor porcentaje, estamos obteniendo el mayor beneficio de esos recursos. Pero hay algo bien importante acá. Mire, de nada vale, digamos, que yo tenga, por ejemplo, 20%. Para, para algunos de ustedes, 20% podrá ser una gran rentabilidad. Pero ¿por qué gran? Ahí viene el asunto. Lo que pasa es que este porcentaje tengo que compararlo. Tengo que compararlo con un periodo anterior. Ahí está, miren. Tengo que compararlo con un periodo anterior de la empresa. Si anteriormente obtuve 22%, ese 20 que parece alto no es tan alto, sino más bien se ha reducido. Y también tengo que compararlo aquí con el mercado. Este es otro punto. O sea, al establecer un ratio como ese 20% que menciono, de por sí no significa nada. 20% puede ser un número, pero así por así no significa nada. Tengo que compararlo con algún periodo anterior de la empresa y sobre eso ya podré darme cuenta si he mejorado o al contrario he desmejorado. ¿O qué pasa, por ejemplo, con el mercado? Si el mercado, por ejemplo, está en 19% y yo estoy en 20%, ¿qué quiere decir eso, no? Que mi empresa está generando mayor renta que el promedio del mercado, ¿no? Por lo tanto, estaría bien. Entonces, sí, si estos fueran los tres datos que tengo, comparándome consigo mismo, estoy mal. Comparándome con el mercado, estoy bien. ¿Y cuál es la conclusión, no? La conclusión es que debo mejorar, ¿no? Porque ese 20 no significa que esté bien, porque al contrario, he mejorado frente a un periodo anterior, ¿no? Entonces, no olvidarse de, de- de que siempre que tengamos así algún dato, no solamente con la rentabilidad, ¿no? Sino con cualquier ratio debe ser comparado así con alguna fecha anterior y también con el mercado. Pero algunos dirán, profesor, el mercado, ¿qué cosa es el mercado? El mercado modelo, el mercado de camote, yuca, de papa, ¿qué mercado, no? Cuando hablo de mercado, hablo de alguna empresa similar, ¿no? Lo que quiere decir también otra cosa, ¿no? Que siempre que hacemos empresa, no solamente debemos estar mirándonos hacia adentro, o como hacemos nosotros, por ejemplo, mirándonos al espejo. Cuando nos miramos al espejo, estamos mirando hacia nuestros adentros. Pero así como me miro frente al espejo y lo hago para ver cómo ando en relación con el día de ayer, si estoy con mejor semblante que ayer, sino que también tengo que mirarme en relación con otros, con la competencia, ¿no? Así sucede con las personas y especialmente con los negocios, ¿no? Un negocio no tiene sentido, digamos, que obtenga un indicador y que sobre eso ya, digamos que está bien. Tiene que mirarse hacia adentro y hacia afuera. Y de esa forma, digamos, sacar la conclusión correspondiente. Ujú. Así vamos, ¿ah? Tenemos otro concepto que aparece acá, es la obtención de beneficios o ganancia proveniente de una actividad. Claro, uno realiza cualquier actividad que puede ser la venta
productos, la venta de servicios, una actividad minera, una actividad bancaria, una actividad de asesoría, de consultoría, cualquier negocio, ¿no? Y busca, digamos, ver cuán beneficioso es ese negocio, ¿no? Es la parte del dinero ganada después de restarle lo invertido, ¿no? Esa es otra forma de ver, ¿no? Y eso se ve a través del estado de resultados, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo unas ventas aquí y digo que mis ventas vale como 1000, ¿no? Vale como 1000 y tengo un costo de ventas de, por ejemplo, 600, ¿no? Entonces, estoy diciendo ahí que tengo un resultado bruto, ¿no? Un resultado bruto de 400. Desde que es positivo, es bueno. Pero que este resultado positivo de 400 tengo que restarle los gastos operativos, ¿no? Gastos administrativos, gastos de venta, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, voy a considerar 100, ¿no? Si sobre esto, por ejemplo, tengo ya aquí una utilidad operativa antes de impuestos de 300, ¿no? Sigue siendo positiva. Y luego viene pues el impuesto a la renta y asumimos, por ejemplo, un 30% y acá, digamos, le restamos 90, por decir, le restamos 90 y ya tengo una utilidad neta de 210. 210. Y entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto? Y es el momento de establecer la rentabilidad sobre ventas. ¿Sí? La rentabilidad sobre ventas. Y para eso divido pues esos 210 entre las ventas, entre 1000, ¿no? Y lógicamente obtengo que aquí se ha generado un 21% de utilidad. Pero nuevamente, ¿qué pasó con ese 21%? Si antes, en el periodo anterior, por ejemplo, si en el periodo anterior yo obtuve 18%, ¿no? 18%. Y el mercado, aquí el mercado es 20, es 20. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con ese 21 frente a mí y frente al mercado? Estoy viendo, ¿cierto? Estoy por encima de mi rentabilidad anterior y estoy por encima del mercado, lo que quiere decir que hay una buena gestión. Y esa gestión, ¿dónde está? ¿Dónde se nota, digamos, la muñeca aquí de esa gestión? Esa muñeca está acá, está en la venta, ¿no? Acá. Las ventas asumimos que pueden ser altas ahí. Eh, esos 1000 pueden ser 1.000.000 mensual, por ejemplo, ¿no? Y esos 600 pueden ser 600.000, ¿no? Y tener, digamos, un costo de venta de solo 60% significa algo bueno, aun cuando, pese a que es algo bueno, tendría que seguir buscando reducir, ¿no? Y veo que mis gastos ahí, que mis gastos operativos son solamente un 10% sobre la venta, lo cual quiere decir que estoy haciendo una reducción drástica de los gastos operativos, ¿no? Eso quiere decir que tengo mínimos empleados administrativos. Estoy haciendo gasto de poca energía eléctrica, poca agua, poco teléfono. Estoy gastando poco en mantenimiento.
y cualquier otro gasto administrativo, que estoy gastando poco en publicidad, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy se da esas condiciones porque la mayor cantidad de publicidad las empresas lo están haciendo en las redes sociales, ¿no? Y entonces por ahí están mejorando esos gastos operativos, ¿no? Entonces, cuando una empresa, digamos, maneja bien sus costos, maneja bien sus gastos, está haciendo una buena labor, ¿no? Y eso hace pues que resulte una mayor tasa de rentabilidad. Claro que esto a propósito lo hemos hecho que aparezca así, de esa manera, ¿no? Tendríamos que ver algún caso real para ver, digamos, si eh, realmente las cosas se presentan así de tan adecuadas, ¿no? Y lo podemos hacer, ¿no? Y lo podemos hacer como en este caso. Voy a dejar de compartir para ir a ver, por ejemplo, alguna página aquí de la Superintendencia del Mercado de Valores, por ejemplo. Un ratito ahí y estoy regresando con alguna empresa de la Superintendencia del Mercado de Valores. A ver, un ratito, está demorando ahí la carga de la información. En este caso, por ejemplo, he entrado ahí a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Y, y tengo ahí, mire, una serie de empresas que yo podría revisar, ¿no? Cualquier empresa. Vamos a suponer, por ejemplo, esta que aparece como Agroindustria Paramonga, por ejemplo, ¿no? Y ahí me habla, ahí están los estados financieros de esta empresa. Incluso vamos a ver los estados financieros dictaminados, que deben ser del año 2019, se supone, ¿no? Un ratito que está cargando ahí. Pueden ver ahí que dice Agroindustria Paramonga, estados financieros consolidados. ¿Me confirman, por favor? No se ve, profesor, solo se ve la página web del mercado de valores. Otra vez entonces tengo que entrar, sí. Sí, profesor, compartir otra vez. Otra vez tengo que compartir, sí. Gracias. Bueno, ahí sí debo estar compartiendo, ¿cierto? Sí, Bien, profe. claro, claro, correcto. Entonces aquí eh, podemos compartir esta información aquí.
Ya, ahí estamos. Incluso aquí tenemos estos estados, bueno, son bastante antiguos estos estados, habla ahí del 2002, ¿no? Del 2002, ¿no? Pero aquí lo tenemos, por ejemplo, a ver si le damos la vuelta aquí, como, ya, con esto de acá, ¿no? Ya está, correcto. Ujú. Y a ver si, por ejemplo, aquí tenemos en el otro estado financiero, en este estado de ganancias y pérdidas, lo podemos ver mejor, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos ahí utilidad neta del año, ¿no? Utilidad neta del año. Ahí tenemos el año 2000, bastante antigua la información que me ha salido, del 2000 y 2001, ¿no? ¿Ya? Pero podemos ver, digamos que, primero que en ambos años es positivo, pero el año 2000 es muchísimo mayor que el año 2001, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 6.000 y esto está en miles de soles posiblemente, ¿sí? ¿No? Entonces tenemos ahí eh, el hecho, digamos, que ya una empresa tenga un resultado positivo, ya indica que hay renta, que hay renta. En este caso, por ejemplo, si, si dividimos, pues obviamente esa cantidad, 163 entre 1.735, vamos a obtener algo del 16% por ahí, ¿cierto? Algo del 16%. Eh, para indicar, digamos, que si ese resultado es bueno o es malo, bueno, podríamos decir de buenas a primeras que al tener un valor positivo como renta aquí, como utilidad, al tener como un valor positivo como utilidad, es bueno. Eso no lo podemos negar, ¿no? Segundo, que al establecer el ratio, al dividir esta utilidad de 1.735 entre 163.289, vamos a obtener algo de 16% por ahí. Lo que indica, digamos, también un porcentaje razonable. Digo solamente razonable. No digo que es bueno, porque no va a ser tan bueno como el año anterior. Porque miren, digamos, el año 2000, las ventas son similares al año 2001. En el año 2001 y el año 2000 se han tenido ventas similares. Y la utilidad en el año 2000 ha sido casi 5 veces más, ¿cierto? Lo que cual indica que mi rentabilidad en el año 2000 fue mejor que en ese año 2001. O sea, ya internamente tengo ahí un problema, ¿no? Que si bien es cierto he obtenido un resultado positivo, pero no es de lo mejor. Y ahora, esto tendríamos que compararlo, por ejemplo, con otra entidad similar, como por ejemplo Agroindustrial Pomalca, Pucallá, Tumán, u otra, digamos, de la misma zona, pero, esta empresa de acá, de Lima, ¿no? O cualquier otra empresa, digamos, similar de Trujillo, como Casagrande u otra, ¿no? Y de acuerdo con eso, recién podríamos decir si estamos bien o estamos mal. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Eh, un solo porcentaje de por sí no es un mensaje totalmente positivo, así de buenas a primeras, ¿no?
sino que tenemos que ver comparándolo internamente y comparándolo con el mercado correspondiente. ¿Correcto? Regreso al archivo. Y para regresar tengo que enlazarme, ¿no? Otra vez con el archivo correspondiente, ¿no? Bien, seguimos ahí comentando algunos otros conceptos. La rentabilidad es la capacidad que tienen las empresas de generar un rendimiento adicional frente a las inversiones. No necesariamente un rendimiento adicional, sino un rendimiento así por así, ¿no? Ya el rendimiento adicional sería, digamos, cuando lo estamos midiendo frente a un periodo anterior, ¿no? El solo hecho de generar un rendimiento en un ejercicio es rentabilidad. Y si, y si ese rendimiento eh, es adicional, se agregan, suman a otro anterior, mejor aún. Y, y tengamos en cuenta lo siguiente, dicen, frente, que esto se hace, digamos, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos estado viendo, frente a las inversiones, los costos y los gastos realizados, ¿no? Tener en cuenta que cuando, cuando hablamos de las inversiones, estamos hablando de la rentabilidad financiera. Y cuando lo comparamos con los costos y los gastos, como en este caso que hice anteriormente, eh, estamos hablando, aquí por ejemplo, aquí en este caso estamos hablando de la rentabilidad económica. Siempre que se refiera al estado de resultados o a la venta o a los costos, estamos hablando en términos económicos. Eso siempre en contabilidad lo debemos tener presente, ¿no? Repito, siempre que hablemos en términos de costos y gastos e ingresos, estamos hablando en términos económicos. Y siempre que hablemos en términos de activos, pasivos y patrimonio, estamos hablando de rentabilidad de tipo financiero, ¿no? Bien, bien. Está este término que comencé eh, dando algunas pautas al inicio, ¿no? La rentabilidad social. Hoy por hoy, miren, es bueno tener rentabilidad financiera, es bueno tener rentabilidad económica, pero si esta rentabilidad financiera como económica no se acompaña con esta rentabilidad social, no tiene sentido. O sea, ahora de todas maneras hay que buscar generar esta rentabilidad de tipo social. ¿Qué quiere decir esto en otros términos? Es como, es como si nosotros, digamos, si nosotros no servimos para la sociedad, no tiene sentido seguir viviendo, ¿no? Tenemos que servir de algo en la sociedad, ¿no? Y lo mismo, una empresa, digamos, que hace algo en bien de la sociedad, está sirviendo para la sociedad y por lo tanto es un ente válido, es un ente, digamos, que la sociedad debe apoyarlo. Bien, en cuanto al concepto propiamente dicho, y de una actividad rentable socialmente cuando provee de más beneficios que pérdidas a la sociedad. Es una forma general de decir, ¿no? Y luego dice, independientemente de si es rentable económicamente para el promotor. Luego dice, se utiliza como contrapartida al concepto de rentabilidad económica, donde la rentabilidad solo concierne al promotor, ¿no? No, rentabilidad económica es lo que concierne, como dice, pues es
a los propietarios o a los accionistas de la empresa, ¿no? Pero la rentabilidad social termina, digamos, termina teniendo efecto en todo, en un entorno social, ¿no? Hay un micro ahí que alguien está moviendo su micro, no sé, hace bastante bulla, bastante ruido, ¿no? Ya la apagué, profesor. Sí, sí, gracias, muy amable. Cualquier pregunta, cualquier detalle lo pueden escribir en el chat o pedirme la palabra, por favor, con todo gusto para cederles, ¿ah? Con todo gusto, ¿ah? Con todo gusto. Bien, bien, entonces, eh, como lo decía al inicio, hoy por hoy debe haber un enfoque bien centrado en la rentabilidad social en cualquier negocio. No tiene sentido hoy por hoy hacer negocio, solamente hacerlo por hacerlo, ¿no? Hoy por hoy todo negocio debe buscar ser rentable socialmente, es decir, hacer algo en bien de la sociedad, ¿no? Hacerle, por ejemplo, eh, mejorarle una pista, una vereda, hacerle una canchita de fútbol, asesorarlo en que se ponga una mascarilla, en que guarde la distancia social, en decirle, digamos, que, que en dar un mensaje en el sentido que todos somos vulnerables frente a esta pandemia o cualquier otra situación negativa y cosas como esa, ¿no? Eh, hay que hacer algo en bien de la sociedad actualmente, ¿no? Porque hoy por hoy la rentabilidad social empresarial procura, digamos, ser un ente social, ser un ente ético y ser un ente que traiga, digamos, estos favores sociales, obras sociales y además de trabajar en bien del medio ambiente. Hoy por hoy, toda empresa busca eso. E incluso se habla de empresas socialmente responsables. En otros países hay entidades privadas que dan ese sello de empresas socialmente responsables y que con ese sello cualquier empresa lo utiliza para su marketing cotidiano, ¿no? Porque hoy por hoy, si uno no se marketea, nadie te conoce, ¿no? Hoy por hoy, todo lo que haces, todo lo que ganas, todo lo que lo tiene bien merecido, tiene que hacerlo conocer, porque si no, nadie te conoce, ¿no? Así va a ser como contador, como contadora, así va a ser como ciudadano de bien, así va a ser, digamos, como profesional, como empresario. Uno tiene que utilizar todo lo bueno que hace para el marketing o marketeo correspondiente, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Hoy por hoy, entre millones de empresas, ¿quién te conoce? Nadie te conoce, ¿no? Tiene que hacerte conocer, ¿no? Y por eso, digamos que la gente, como las empresas masivamente, están detrás de las redes y aparece una red nueva y todos quieren entrar ahí e incluso eh, personas que en un momento no pensaban hacerlo y están en el TikTok, ¿no es cierto? Incluso se mencionó estos días, por ejemplo, que dado que la red del TikTok es muy, muy vista, digamos, especialmente por la gente joven, ahí estaría entrando incluso entidades del Estado, como por ejemplo eh, esta que organiza los comicios electorales, como es la, mm, ¿cómo se llama? No es La la OMPE, red, profesor. La OMPE, efectivamente, gracias, muy amable, la OMPE, ¿no? La OMPE está ahí entrando, digamos, a utilizar esta red, ¿no? Y posiblemente también el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
sea, las entidades están buscando, digamos, cualquier medio que sirva, digamos, para comunicar, para hacer llegar su mensaje, ¿no? Y así va a ser, y así es como, y así es como está llegando el mensaje, tanto como personas naturales, como personas jurídicas, porque ese es el asunto hoy por hoy, ¿no? Bien, bien. Por acá hablamos, dice, fuera de la rentabilidad económica, existen otros tipos de rentabilidad como la rentabilidad social, ¿no? Que ya lo estamos indicando y que antes casi no se le ha dado, no se le ha dado, no se le ha dado, no se le daba bola, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad o en finanzas, que son actividades que yo siempre he realizado, ¿cuándo me he preocupado por determinar la rentabilidad social? Nunca. Solamente encontraba que en los proyectos son del Estado, por ejemplo. En el proyecto del Estado sí siempre han encontrado la rentabilidad social, ¿no? Y ahí yo asesoraba mucho trabajo, por ejemplo, de puentes, caminos, carretera, de agua, desagüe, ¿no? Y, y los graduandos han determinado la rentabilidad social eh, mediante, buscando, digamos, mediante el impacto que generaría esa obra en la gente, ¿no? ¿Cómo han determinado? Preguntándole a la gente, ¿no? Preguntándole cómo influiría, digamos, el hecho de tener una sequía por ahí, un río, eh, una laguna, un puente, un camino, una carretera, ¿no? Hemos hecho trabajos así, muchos, por ejemplo, para provincias, lugares que ni siquiera yo conozco físicamente, pero se ha hecho y, y han sido aprobados, que están ahí, como el caso que hicimos de una obra para el Cusco, ¿no? Con la rentabilidad social de un proyecto de, de servicio de regadío para determinados lugares del departamento del Cusco, ¿no? Bien, entonces, la rentabilidad social de un proyecto, aparte de producir una ganancia económica, dice que aporta beneficios en la sociedad. Eso es lo que le estaba comentando, ¿no? Beneficios en la sociedad porque trae algo. De hecho, digamos, lo que haga cualquier empresa va a traer, como decía, una cancha de fútbol, una canchita de vóley, una canchita de fulbito, o cualquier, digamos, rampa para que los niños, los jóvenes, los mayores se distraigan, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son obras sociales, ¿no? Y esas cosas traen beneficios. Y por eso habla aquí, aporta beneficios en la sociedad como la generación además, digamos, de traer los beneficios de la sociedad, generan empleo, ¿no? Y contribuyen con sus impuestos a la financiación de los servicios públicos. Este es otro aspecto también que comenzamos a desarrollar con otro colega, por ejemplo, obras por impuestos, que es una tesis doctoral, obras por impuestos. Hoy por hoy, muchas empresas están haciendo esto, obras por impuestos, aun cuando ahí también hay un juego sucio, digamos, en el sentido, digamos, donde hay algunas empresas que eh, aumentan exageradamente la inversión que hacen para aprovecharse, digamos, de beneficios tributarios. Esa cosa, digamos, en la medida que el Estado lo demuestre, digamos que así debe ser severamente castigado por las empresas, ¿no? Contra las empresas, digo, ¿no? Contra las empresas que hacen esas cosas, ¿no? Pero está muy bien que hagan, digamos, que haya, digamos, esta oportunidad de hacer obras por impuestos, porque es la utilización, digamos, de los recursos antes que se vaya, digamos, que pase por la SUNAT, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que vaya al Banco de la Nación y luego se entrega a un municipio y que ahí un alcalde se encargue de robar la mitad y solamente la mitad. Es mejor, digamos, que las empresas contribuyan, pero en forma seria,
en forma cabal, racional, en forma, digamos, correcta, eh, en la generación, digamos, de obras por impuestos, ¿no? Es muy bueno, es muy positivo. En otros países se ha hecho mucho esto. Mucho se habla, por ejemplo, de esto en España, aquí en América Latina, los chilenos, los colombianos incluso también. Esta relación es inseparable, ¿no? Creo que en otro momento también ya lo comparamos, ¿no? Pero tenemos que reiterar siempre, ¿no? O sea, aquella vez que, o todas las veces que hablemos de rentabilidad, tenemos que hablar que está de por medio el riesgo. No lo podemos separar. Es, es el uno para el otro. Es tal para cual, ¿no? Es como el hombre y la mujer. Es como la sociedad. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí juntos de todas maneras, ¿no? A mayor riesgo que se expone el dinero, mayor es la rentabilidad que se exige, ya que la probabilidad de que ocurra un hecho que afecte el dinero, el cliente, es mucho mayor, ¿no? Y por eso, digamos, por ejemplo, miramos aquí estos cuadros finales, los que están al costado derecho, ¿no? En la parte superior, la parte verde, que es la parte positiva, si se quiere, ¿no? Es ahí donde el, el inversionista, digamos, busca mayor rentabilidad, ¿no? Pero de hecho, tiene que enfrentarse a una mayor secuela de riesgo que se pueden dar, ¿no? Pero de repente, hablar de riesgos en general resulta así muy monótono. ¿De qué riesgos estamos hablando, no? En general estamos hablando de dos tipos de riesgos. El riesgo propio, si fuera una empresa, y el riesgo del mercado, por si acaso. Del riesgo propio, si fuera una empresa, y del riesgo del mercado, ¿no? ¿De qué riesgo propio, profesor, está hablando usted? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué dice riesgo propio? El hecho de tener seres humanos en una empresa significa alto riesgo, ¿eh? Y más aún si estas personas, por ejemplo, no son capacitadas, entrenadas, perfeccionadas, ¿no? O son, por ejemplo, si preferimos a veces eh, tener, digamos, gente sin experiencia laboral, ¿no? No quiero decir que jóvenes, ¿ah? Porque habemos viejos, personas mayores, que aunque tengamos años, no tenemos experiencia en muchas cosas, ¿no? Y más bien, creo que en otro momento yo he destacado, no sé si con ustedes, pero hoy por hoy hay mucha gente joven que tiene mucha experiencia, ¿no? Es que la forma de trabajo, el sistema neoliberal, esto que te tienen 2, 3 meses en un trabajo y luego te sacan, digamos, hace que vaya generando mucha experiencia, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? La desventaja está que cada 3, 4 meses está desempleado, pero la ventaja es que esos 3, 4 meses que estás en un sitio te sirven como experiencia, ¿no? Y así vas adquiriendo, y hay jóvenes como ustedes de veintitantos años que tienen extraordinaria experiencia en empresas comerciales, industriales, de servicios de uno y otro tipo, ¿no? Cosa que antes no, eso pues era impensable, ¿no? Antes la gente entraba a trabajar en una empresa y ahí terminaba, digamos, su carrera. Ahí terminaba, ahí se jubilaba en una empresa, ¿no? Hoy por hoy uno no sabe dónde te terminará jubilándose, ¿no? Y entonces esas situaciones de adquirir experiencias hace que cuando no se tiene justamente esas experiencias se incurren riesgos. O, o cosas como hoy por hoy, por ejemplo, presentaba a los alumnos de auditoría que tengo, presentaba algunos casos como se dio en algún momento, casos financieros, como el robo que hizo, por ejemplo, un empleado que se llamó, o se llama, ¿no? Cromwell Galvez.
y que trabajaba en el Banco Continental, ¿no? Y que se aprovechaba ahí y él prestaba así a la gente particular como el dinero del banco lo prestaba como si fuera suyo, ¿no? Como si fuera suyo. Y alguna gente le pagaba y otros no le pagaban. Hasta que un día por ahí lo descubrieron, ¿no? Lo descubrieron y lo mandaron a la cárcel. Lo condenaron como a 10 años, pero finalmente terminó con los beneficios sociales estando solamente 3 años, ¿no? Y después ya salió y está por ahí haciendo su vida en la calle, ¿no? O también ese otro caso que también le presenté a los alumnos de auditoría, de un funcionario justamente de finanzas, del dinero, ¿no? Un funcionario del Banco de la Nación, que hacía a veces de gerente operativo, ¿no? Y es el que tiene todas las claves, ¿no? Ustedes habrán escuchado siempre que a veces los jóvenes que están en la caja dicen, dame clave, dame la clave, ¿no? Y ese gerente es el que le da la clave, pues. Pero este gerente utilizaba los depósitos judiciales que hacía la gente. Los jueces a veces dictaminan que tal o cual persona deposite cierto dinero a nombre del Estado. Y ese dinero está ahí por mucho tiempo y nadie lo retira, ¿no? Y este trabajador y este gerente que menciono sabía de esto, sabía que ese dinero ahí la gente depositaba y se iba hinchando ahí el depósito y nadie lo retiraba. Y entonces él comenzó a retirarlo, ¿no? Y sí, así se robó, digamos, varios millones, 4 o 5 millones de soles, hasta que, como siempre, pues pasa, digamos, en algún momento te descubren. Entonces, esas cosas son riesgos. O sea, los riesgos están en las personas, ¿no? Nadie, eh, por nadie, digamos, uno puede, digamos, dar su vida, digamos, porque alguien, digamos, no puede fallar, ¿no? No puede fallar a un hermano, no puede fallar a un hijo, no puede fallar a un compañero de trabajo, y en los trabajos más aún, ¿no? Como no somos familia y cualquiera no puede fallar, ¿no? En este caso, estos trabajadores fallaron al resto de sus compañeros, ¿no? Y originaron una serie de fraudes. Dichos fraudes que originaron fuertes pérdidas en las entidades bancarias donde se dieron. El asunto entonces, ¿cuál es la moraleja, ¿no? Que el riesgo siempre está presente. Siempre ahí donde hay una persona, hay un riesgo potencial que cualquiera que fuera esa persona, así sea tu hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, tu sobrino, tu hijo, tu amante, tu enamorado, tu enamorada, significa un riesgo. Más aún cuando se trata de dinero. Y en finanzas estamos hablando siempre de dinero, ¿no? O sea que siempre vamos a estar sometidos a una fuerte presión, ¿no? A una fuerte presión de riesgo, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay muchos riesgos internos de los propios funcionarios, de los propios trabajadores, de los propios sistemas, de la falla del sistema de control, o porque hay mucho control, o porque el control es deficiente, o porque el control se hace de la vista gorda, o porque el contador o la contadora forma parte del, ¿de qué? De la mafia, digamos, por acción o por omisión, a veces estamos involucrados en esas situaciones, ¿no? Pero también, aparte de las cosas internas, que es lo que acabo de mencionar, están las cosas externas, ¿no? Externamente no podemos dominar lo que pasa, por ejemplo, con la inflación.
lo que pasa con el tipo de cambio, lo que pasa con la devaluación, lo que pasa con una tasa de interés, ¿no? Todo eso son indicadores macroeconómicos que, que por más medidas que se tomen, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú casi cotidianamente está comprando o está vendiendo dólares para de alguna manera mantener el tipo de cambio y sin embargo siempre tiene que hacerlo porque la volatilidad del tipo de cambio siempre se da, ¿no? Y entonces el riesgo del mercado siempre va a estar permanente, ¿no? Y entonces esos riesgos internos, más esos riesgos externos, terminan, digamos, afectando la rentabilidad que uno quisiera tener en un negocio. Y tantos son los negocios que en la medida que queremos ser más agresivos ganando, se vuelve, digamos, también en su contrapartida más agresivo, más perverso y más presente los riesgos correspondientes. Entonces siempre hay que estar mirando los dos lados, ¿no? El lado de los riesgos y el lado, digamos, de las ganancias, ¿no? Y midiendo y sopesando y buscando, digamos, identificar que no se den esas cosas negativas para que al final, en la compensación, la rentabilidad resulte en alguna medida mejor eh, que el riesgo que nos afecte, ¿no? Pero algunos dirán, pero ¿acaso hay tantas medidas antifraude, tantas llaves que se pueden generar y no se puede eliminar? Desgraciadamente no se puede eliminar, ¿no? Por la cuestión humana. El ser humano es así. El ser humano es un ser falible. El ser humano es un ser pecador. Es un ser, digamos, que no es de total confianza, ¿no? Y peor, digamos, como vemos cómo se da en la política, el que en algún momento eh, no era tu amigo termina siendo tu amigo, o al contrario, dos que se odiaban terminan siendo amigos, o al contrario, dos que eran como hermanos en algo terminan denunciándose y todo eso, ¿no? Entonces, mucho, mucho ojo ahí a la rentabilidad que uno va percibiendo y mucho ojo al otro lado, a cómo controlar los riesgos correspondientes, ¿no? Sobre la forma como se determina el riesgo, porque el riesgo se determina, así como determinamos la rentabilidad con una fórmula, ¿no? También hay fórmulas para determinar los riesgos correspondientes, ¿no? Ese es un tema que lo tenemos más adelante ahí por el tercer mes, por ahí creo que lo tenemos ahí con la determinación. Creo que ya le dije la semana pasada que cuando determinemos ahí la anoten por ahí para ir ya recordando, ¿no? La varianza, por ejemplo. Cuando determinemos la varianza, la desviación estándar, la covarianza, la correlación, en realidad estaremos determinando indicadores de riesgo correspondientes. Bien, por ahora, y estando cerca de la una, ustedes querrán almorzar y yo también tengo más clases y seguimos con las clases. A no ser que haya alguna pregunta, si no lo vamos dejando ahí. ¿Qué dicen? Todo claro, profesor. Todo clarito, espero que sí, espero que sí. Como conclusión, entonces podemos decir que eh, siempre que miramos la rentabilidad, tenemos que mirar al otro lado también el riesgo, ¿no? Y siempre que busquemos rentabilidad, tanto económica como financiera, también tenemos que velar y buscar generar rentabilidad social, ¿no? No queda, hay que hacerlo. Hoy por hoy, así caminan los negocios, ¿no? Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Gracias a usted, profesor. profesor. Buenas Gracias. Buenas tardes. Luego. Gracias, Ya, profesor. gracias. Ujú.